Se ha leído el texto de la enseñanza de hoy, que está en el libro de Juan, capítulo 13, versículos 1 al 17. Y en ese texto he colocado un nombre al título que dice: tomen de mí y hagan lo que yo dice. Ese título tiene que ver con que nosotros estamos llamados no solamente a escuchar de Jesús, no solamente a escuchar de Jesús, sino a imitar a Jesús. Por eso el apóstol Pablo con toda autoridad nos deja también a nosotros esta enseñanza. Dice Pablo en varios de los escritos que él dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pablo no está diciendo: mire, yo soy bueno, yo soy un hombre perfecto, yo cumplo con toda la ley, por eso les pido que me imiten a mí. Pablo no dice así. Pablo dice: imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Yo he entendido cuán importante es imitar a Cristo. Y por eso yo les digo: imítenme a mí. Entonces Cristo nos dice también a través de este texto que hagamos o tomemos de Él, lo que Él nos da, y hagamos lo mismo que Él hizo. Cada creyente está llamado a practicar la gracia, el amor que Dios nos ha dado. Es un amor que ya está en nuestras vidas, es un amor que ya hemos recibido, es un amor eterno, es un amor que nunca va a salir de nosotros. Hay una relación eterna entre Dios y nosotros. Dios nos adoptó como hijos a través de Cristo para siempre. La eternidad no va a ser después de un juicio. La eternidad ya es una realidad. Muchas personas piensan: bueno, después que muera, quizás voy a la eternidad con Dios. Y mucha gente tiene temor y entonces tratan de esforzarse por no pecar de pensamiento, de palabra o de acción. Mucha gente lo hace así, pensando que sus obras humanas pueden llevarlo a la eternidad con Dios. Y Cristo en la cruz hizo completamente todo lo que tú y yo necesitábamos para ser salvados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y cuál es la misión? Porque sí tenemos una labor que hacer, sí tenemos una misión que llevar a cabo. Tenemos que hacer lo que Jesús nos dijo que hiciera. Nosotros tenemos que ser seguidores, practicantes de su llamado a ser hijos fieles y hermanos fieles. Somos hermanos en Cristo, somos hijos de su Padre. Entonces, lo que hoy tenemos es ese llamado. Dicen: tomen de mí y hagan lo que yo hice. Entonces, miremos siempre la vida de Jesús para imitar a Jesús, tomar de Jesús e imitar a Jesús. Jesús sabía que había llegado en este texto, ya él está pronto a ir a la cruz, está cerca a la cruz. Él sabía que había llegado la hora para pasar de este mundo al Padre. Pero a pesar de que Jesús sabía que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y que se iba a encontrar nuevamente con el Padre y que iba a tener esa perfecta comunión que tuvo con Él, pero antes de eso tenía que pasar por un dolor terrible, un tremendo dolor. Fue el momento más difícil en que Jesús, cuando se apartó del Padre para venir a este mundo, el momento más difícil de ese apartarse del Padre fue en la cruz, porque el Padre ahí lo abandonó. Él dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue el dolor más grande de Jesús. No era tanto el dolor de los clavos en las manos y los clavos en los pies. No era tanto ese el dolor, no era tanto el dolor de la burla de los que estaban ahí cerca de él. El dolor más grande de Jesús fue que su Padre en ese instante no estaba con él, lo había abandonado. Jesús tenía que recibir todo el castigo que cada creyente, que tú y yo, teníamos que recibir. Ahora, hablar de esto, recordar esto, es decir: Señor, mereces nuestro agradecimiento y mereces nuestro reconocimiento y mereces toda gloria y toda honra.
Pero a pesar de que Jesús estaba viviendo un momento bien difícil, muy difícil, Él a pesar de eso estaba pensando en sus discípulos. Qué impresionante. Alguien viviendo un momento tan difícil no dejó de pensar en sus discípulos. Y el texto lo está diciendo que a pesar de su aflicción por lo que le esperaba y que esta situación de dolor tan terrible en su alma llevaría a suponer que estaría sufriendo solamente su propio dolor, nunca olvidó por ningún momento, no solamente a los discípulos de ese momento, sino por ti y por mí. Nunca Cristo olvidó lo que tenía en su mente. Él estaba muriendo por ti y por mí. Y nunca se olvidó de que nosotros estaríamos en este mundo también llevando situaciones difíciles de sufrimiento. Entonces Cristo estaba no solamente pensando en su dolor, y eso es lo que normalmente pasa cuando una persona tiene una situación difícil, complicada de salud, piensa solamente en Él. Cristo no hizo eso. Cristo fue nuestro ejemplo. Cristo pensó por encima de su sufrimiento, pensó en nosotros. ¿Por qué? Jesús mismo lo dice en este texto, nos amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Jesús nos amó hasta el fin. Jesús nos ama eternamente hasta el fin. Sabía que sus discípulos de siempre habían de permanecer luchando en el mundo. Eso lo sabía Jesús. Jesús sabía que los discípulos iban a tener una lucha permanente en este mundo. Y más que todo, después que Él se iba al Padre, que ellos se iban a sentir solos, y precisamente se sintieron solos. ¿Qué pasó con ellos? Después que Jesús murió, cada uno se fue a esconder, cada uno salió corriendo. Se sentían terriblemente solos, pero Jesús no los había abandonado. Jesús no los había abandonado. Ahora, ¿ese es un mensaje para los discípulos de Cristo en ese tiempo? No, es un mensaje para nosotros en este tiempo. Jesús no te ha abandonado nunca. Jesús no te va a abandonar nunca. Y creo que todos nosotros, sería raro que nadie de nosotros haya tenido momentos difíciles. Todos nosotros hemos tenido momentos difíciles. Y en esos momentos difíciles a veces sentimos que Jesús no está ahí. Pero Jesús está contigo. En todo lugar donde tú vas, Jesús está acompañándote. Y no solamente Jesús te acompaña, Jesús está tomando tu corazón y aliviando tus penas, y aliviando tu dolor, y caminando al lado tuyo, diciéndote, yo soy tu Señor y yo estoy contigo. Eso fue lo que animó a los discípulos. Ahora, el jueves pasado, en esta semana que pasó, tuvimos una conferencia y hablábamos del avivamiento, se hablaba del avivamiento. ¿Cómo una persona puede tener avivamiento? ¿Sí recuerdan ustedes que se habló de ese tema? ¿Cómo una persona puede tener avivamiento? ¿Cómo nosotros los creyentes podemos vivir un avivamiento? ¿Recuerdan cuál fue la respuesta en resumen de la conferencia? La palabra es la que trae el avivamiento a nuestras vidas. Si una persona no lee las Escrituras, si una persona no toma las Escrituras como una verdad de Dios, pues no puede tener avivamiento. Los discípulos de Jesús tuvieron un gran avivamiento. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en la palabra de Dios, creyeron en las promesas del Señor. Tú y yo también estamos llamados, porque no eran los discípulos de ese momento solamente a los cuales Jesús les estaba hablando. Jesús nos está hablando ya a nosotros, y siempre Jesús nos está hablando a nosotros porque estamos en este tiempo, en esta tierra. Los discípulos ya están allá con Él. Nosotros estamos ahora en esta tierra. Entonces Jesús nos está hablando a nosotros y nos está llamando, yo también estoy con vosotros. Pero tienes que conocerme a través de la palabra para que sepas que es así, que es verdad lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que Jesús nos demuestra en esta porción de las Escrituras? Cada una de las actividades de Jesús tenía como propósito restaurar nuestra relación con Él, pero también nuestra relación con nuestros hermanos, restaurar nuestra relación con nosotros mismos, y además también de eso, además de restaurar nuestra relación con el Padre y restaurar nuestra relación con Él, era para dar ejemplo
cómo debe vivir un cristiano. Lo que Jesús está diciéndonos aquí, por eso dice, tomen de mí y hagan lo que yo hice. Jesús nos está diciendo, muestren que yo soy su Dios y vivan de acuerdo a mí, al ejemplo que les di. Entonces, eso es la lectura que usted escuchó en el libro de Juan, capítulo 13. La celebración de la Pascua, ellos estaban celebrando la Pascua. ¿Hoy qué es la Pascua? Mario, ¿hoy qué es la Pascua? ¿Hoy qué es la Pascua? Es la cena, es lo que estamos aquí, tenemos frente a nuestros ojos. La cena del Señor es esto que estamos celebrando hoy, aquí en nuestra iglesia. Y es una cena ¿con quién? Con Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué con Cristo? ¿Por qué estamos celebrando la cena con Cristo? ¿Ah? Sí, para recordar, pero ¿qué está pasando en este momento? Aquí, en este lugar. Cristo está aquí. Cristo está aquí. O sea, Él es el importante. Él es la estrella. Él es la estrella, Él es lo importante. O sea, nosotros celebramos con la presencia de Cristo. Es la presencia de Cristo la que, no a través solamente del pan y del vino, es la presencia espiritual. El pan y el vino no contienen a Cristo. Es la presencia espiritual de Cristo en nuestras vidas. La presencia espiritual de Cristo en nuestras vidas, la que nos permite que celebrar hoy. Hoy celebramos. ¿Qué es la cena entonces? Es una celebración ¿de qué? De la victoria de Cristo en la cruz. De la victoria de Cristo no solamente en la cruz recibiendo el castigo, sino de la victoria de Cristo en su propia vida, cumpliendo todo lo que nosotros no podíamos cumplir. Eso es lo que estamos celebrando aquí. Celebramos la victoria de Jesús en bien nuestro, no por Él, sino para nosotros. Entonces, los judíos por muchos años han venido celebrando la cena, lo que para ellos es la Pascua. Para nosotros es la cena, para ellos es la Pascua. Ellos siguiendo el patrón de tener en los judíos seguían un patrón, había un anfitrión, una persona importante que podría ser un rabí, que era el encargado de dirigir la cena. En ese momento el patrón o el rabí era Cristo. Cristo era el rabí que estaba acompañándoles en ese momento tan especial. El texto leído nos dice que en la mesa estaba uno, quien estaba con ellos, uno a quien el diablo ya había tentado. Jesús sabía el dolor de la traición. Jesús tenía claro el dolor de la traición, pero eso era parte del plan del Padre. La traición de Judas era parte del plan del Padre. Jesús estaba listo, por lo tanto, Jesús no desconocía que estas cosas iban a pasar, no se llevó una sorpresa. Jesús estaba listo y dispuesto. Él sufriría el aplastante castigo por nuestros pecados. Pero Jesús, sin decir nada, inicia una celebración inesperada para el grupo. No es una celebración normal. Hay algo raro en esta celebración, algo que no se daba frecuentemente. Durante su ministerio, 3 años de ministerio, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Y en esta celebración, la última celebración, hay algo diferente, totalmente diferente, en la cual los discípulos se sienten sorprendidos, están sorprendidos, no se esperaban lo que Jesús empieza a hacer. Era inaudito, inconcebible, es extraño lo que el maestro está haciendo, pero nadie dice nada hasta que le llega el turno ¿a quién? A Pedro. Le llega el turno a Pedro. Pedro está observando, pasmado, lo que está sucediendo. Imagínese las caras de sorpresas del grupo al ver lo que Jesús está haciendo. Él había escuchado atentamente las enseñanzas de Jesús. Cuando les preguntó a ellos, ¿quiénes dicen las personas que soy yo? ¿Qué dijo Pedro cuando Jesús hizo esa pregunta?
¿Tú qué? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, da esta respuesta de manera perfecta. Pero Pedro, a pesar de dar esa respuesta perfecta, y fue obra del Espíritu Santo, no entendía todas las cosas que Jesús venía a hacer. Por eso todos ellos, cuando ven a Jesús, el Maestro, Jesús es llamado en la Biblia con mayúsculas. Si usted mira en la Biblia, Jesús es llamado en la Biblia como Maestro y como Señor. También tiene otros nombres, pero con mayúscula, Maestro y Señor. ¿Qué quiere decir Señor? ¿Qué quiere decir la palabra Señor en ese tiempo? No el señor Miguel o el señor Luis. Ese señor es con S mayúscula. Era alguien reconocido como muy importante, y el maestro era reconocido como alguien. Entonces el maestro, el Señor, ¿qué está haciendo? Para muchos de ellos está rebajando, está llegando a ponerse en una condición de humillación de manera terrible. Jesús en estas palabras les está afirmando a Pedro, que se pone un poco, está inconsciente de la realidad, y le dice Pedro: Señor, ¿me vas a lavar los pies? No, tú no lo harás, le dice Pedro, no lo acepto. No acepto que tú me laves los pies. ¿Por qué? Porque tú eres Señor, tú eres Maestro, tú no puedes rebajarte hasta tal punto. Tú eres importante, tú eres Dios, tú eres el Hijo de Dios. Él lo había reconocido como el Hijo de Dios. ¿Y qué le dice Jesús prácticamente? Jesús le dice: ahora no lo entiendes, Pedro. En este momento no entiendes lo que estoy haciendo. Y si no lo hago, le dice, ¿qué le dice? No tendrás parte conmigo. Así dice el texto. No tendrás parte conmigo. Si no lo hago, no tendrás parte conmigo. ¿Qué tal que nos pasara algo así, de que Jesús nos diga: no tendrás parte conmigo si no haces lo que te digo? Jesús en estas palabras le está afirmando: ¿quién te va a limpiar, Pedro? ¿Quién te va a limpiar? Yo soy el único que puede hacer ese trabajo por ti. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo pagarás tu pecado? Nadie más te puede limpiar. Lavar los pies de los huéspedes en esa época era una tarea, no tanto de humildad, no era una tarea de humildad, sino una tarea muy degradante, deshonrosa, vulgar, repugnante, era altamente contaminante. Esta actividad era lo más repugnante que una persona podía hacer en ese tiempo. Jesús se untó de repugnancia. La bajeza de nuestro pecado la estaba bebiendo con el propósito ¿de qué? De limpiarnos. Hoy en día muchas mujeres toman los pies de otras mujeres y hasta de otros hombres. Y a veces lo hacen por un sueldo. Usted sabe a qué me estoy refiriendo. Lo hacen por un sueldo. Pero mucha gente que lo hace, que lo ha hecho. Y yo estuve en una peluquería donde había una mujer que ella dijo: yo renuncio, prefiero renunciar, pero yo no sigo más con esa labor. Porque es repugnante muchas veces tomar los pies, para algunas personas tomar los pies de otras personas. Y eso era lo que estaba haciendo Jesús. Y en ese contexto judío, era un acto muy repugnante y contaminante también. Y eso precisamente es lo que Jesús está haciendo. Ahora, ¿qué significado tiene esto? Jesús está tomándonos los pies de los discípulos. No solamente está tomando los pies de los discípulos, que era algo repugnante. Jesús está tomando los pecados de los discípulos. Y Jesús estaba tomando en la cruz tus pecados. Imagínate tus pecados, tus pensamientos, tus acciones.
Lo nuestro Jesús lo llevó en la cruz, algo tan repugnante, y no solamente un grupo, eran miles y millones de personas por las cuales Jesús estaba siendo crucificado, viviendo ese momento tan difícil, todos los pecados del ser humano. Si le pasaran en una película rápida, Jesús tendría que sentirse desagradado, pero Jesús hizo esa labor que hasta el mismo Pedro dijo, no es posible que hagas eso, esto es terrible, esto es contaminante, esto es repugnante, esto es una bajeza, es rebajarte demasiado. Es lo que está diciendo Pedro cuando dijo, no lo hagas. Pero Jesús dijo, yo vine a limpiarles, no los pies, no los pies. Le está mostrando una figura mucho más allá de lo que sucedió en la cruz, una señal de lo que pasaría en la cruz. Imagínase cómo cargó tanta repugnancia en su ser, cómo pudo llevar los pecados de multitudes. Las Escrituras dicen en Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. La justicia de Dios fue aplicada a nosotros, para que hoy nosotros nos presentemos ante Dios como nos hemos presentado en el día de hoy para adorar. Dios te escucha tu oración, Dios te escucha tu canto, porque su justicia, la justicia de Cristo fue aplicada a nuestras vidas. Cristo, por lo tanto, es nuestra esperanza. Métase usted en la escena. Nadie haría eso por ellos, absolutamente nadie. Lo repugnante de lavar los pies, ningún judío caería tan bajo. Jesús está haciendo algo mayor que crearles comodidad para que puedan disfrutar la cena. Está rompiendo barreras que hemos construido naturalmente. Somos detestables. Nosotros somos detestables. ¿Por qué hace Jesús eso? Porque nosotros sin Jesús somos detestables. Jesús lo que está diciendo, tu repugnancia, tu pecado, yo lo lavo, yo lo lavé en la cruz del Calvario, para que tú te puedas presentar delante de nosotros, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora tú puedes venir porque yo soy el intermediario, el que lavó tus pecados, tu repugnancia. Ahora, si usted ha sido un creyente sincero, un creyente que analiza su vida, un creyente que está dentro del cuerpo de Cristo, está dentro de la iglesia, y si usted empieza un momento de su vida y se sienta y empieza a orar, y usted empieza a ver todos los pecados que usted ha cometido, si usted es honesto consigo mismo, usted a lo mejor tiene que llorar. Y al final de ese llanto, usted tiene que decir, Señor, gracias. Gracias porque qué repugnante he sido, qué terrible he sido, qué pecados horribles he cometido contra ti. Y con todo y eso, tú me has lavado, me has limpiado, me has purificado y lo has hecho eternamente. Me has hecho tu hermano, me has hecho tu hijo. Ese es el mensaje que el Señor quiere darnos hoy. Entonces Jesús está tomando para sí mismo lo que nos contamina, lo que nos hace impuros, repugnantes y detestables. Aprenda esto, hermano, y escuche esto. Nosotros éramos repugnantes, detestables. Muchas veces nosotros miramos personas que andan en la calle o escuchamos historias de asesinos terribles y nosotros decimos, qué terribles son, qué horribles. ¡Qué pecados tan bárbaros! Y no pensamos en nuestros propios pecados. No pensamos en nuestros propios pecados. Eran detestables, eran repugnantes ante Dios. Nuestro propio pecado. Hoy nos presentamos ante Él por Cristo. Si Dios nos viera directamente, ¿qué haría con nosotros? ¿Qué haría Dios con nosotros si nos viera directamente? Si quitara a Cristo. Bueno, ya eso no va a pasar con nosotros, pero ¿qué va a pasar con aquellas personas a las cuales Dios ve sin la obra de Cristo? ¿Qué va a pasar con aquellas personas a las cuales Dios ve sin la obra de Cristo? No las ve a través de la cruz.
el terrible castigo eterno. Mire lo que representa lo que Jesús hizo. Esas personas que no recibieron el beneficio de Cristo como nosotros lo hemos recibido, van a estar eternamente en una situación de dolor interminable, un dolor que no tiene fin, un llanto que nunca acaba. No hay ninguna esperanza para ellos, ninguna esperanza de salir del infierno. Entonces, mire la obra que Jesús hizo. Con esto del lavado de los pies, Jesús nos está mostrando cuán grande fue la obra que tú y yo a veces no valoramos, que tú y yo a veces le damos poca importancia, que tú y yo pasamos por alto, con la cual tú y yo a veces jugamos, despreciamos. Esa maravilla que hizo el Señor en la cruz del Calvario, que no la hizo por todo el mundo, es el regalo más grande que tú y yo hemos recibido. Por lo tanto, debe ser el regalo que más deberíamos apreciar, más deberíamos valorar. Cada domingo en la iglesia debe ser una celebración de gozo. Cada venir a tomar la cena debe ser una celebración de gozo, de recordar las palabras de Jesús, lo que hizo Jesús por ti. Ponerte a pensar en tu pasado y aún en tu presente, porque el pecado sigue todavía ahí vigente, y mirar tu pecado y decir: Dios, tú lavaste mi pecado, tú lo lavaste en la cruz, así como lavaste la repugnancia de los pies de los discípulos, así mismo lavaste mis pecados. Jesús está limpiándonos de manera integral. Por eso Pedro dice, Señor, reacciona y dice, Señor, no solo mis pies, más aún las manos y la cabeza. En otras palabras, ser separado de ti, ahora entiendo que es muerte, es muerte. Entonces no solamente mis pies, todo mi ser quiero que sea lavada. Y fue precisamente eso lo que hizo Jesús. Ahora, nosotros tenemos que reconocer nuestra condición. Y reconocer nuestra condición es la primera obra que el Espíritu Santo hace en la vida, en nuestras vidas. Y es el único camino correcto para vivir la gracia. Jesús les dice a tus discípulos y nos dice hoy a nosotros, ustedes están limpios. Ustedes están limpios. No es que estén haciendo algo bueno o no es que estén haciendo algo para volverse buenos. No hay nada que hubiesen hecho para volverse buenos. Es la obra del Espíritu Santo. Por esa razón Jesús les dice, ustedes están limpios. ¿Por qué le dice que están limpios? Porque la obra del Espíritu Santo había jesús sus vidas. El Espíritu Santo ha limpiado nuestras vidas. Por eso hoy también nosotros podemos decir, Jesús nos está diciendo lo mismo. Ustedes, nosotros como iglesia, como cristianos, estamos limpios ante Dios. Podemos mencionar que en el creyente se efectúan dos limpiezas. Una, a través de la regeneración y la justificación. ¿Eso cuándo se hace? Es el comienzo de nuestro nuevo nacimiento. Es nuestro nuevo nacimiento. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, limpia de todo pecado nuestro corazón, toda nuestra vida. O sea, delante de Dios estamos limpios. Ahora, ¿cómo se ve usted? Piense cómo se ve usted delante de Dios. Muchas veces usted se ve inmundo y se ve sucio porque a veces comete los mismos pecados que antes cometía de conocer a Cristo. Pero la buena noticia es, ustedes y yo estamos limpios por la obra que Cristo hizo. Eso se llama regeneración. Hemos sido justificados. No es que éramos justos, fuimos justificados, fuimos declarados justos sin haber hecho nada bueno por parte de la obra que Cristo hizo en la cruz. Pero ¿cuál es la otra limpieza? Es esta que tiene que ver con los pies. ¿Cuál es el símbolo de lavar los pies Jesús a sus discípulos, que hoy tiene que también ser parte de nuestra vida? Es
la confesión diaria de pecados. Cada día tenemos que confesar nuestros pecados. Eso lo tenemos que hacer. Así como nos lavamos, nos bañamos diariamente. Bueno, habrán personas que no se bañan diariamente. Si alguno hay aquí que no se baña diariamente, debe hacerlo diariamente. Así como nos bañamos diariamente, deberíamos confesar nuestros pecados diariamente. Terrible es cargar con un pecado no confesado y vivir con un pecado no confesado y vivir en ese pecado mirando la obra tan grande, tan especial que Jesús hizo por nosotros. Entonces, la confesión de pecados es algo que tú y yo tenemos que hacer permanentemente, día tras día. No, vengo en la mañana, confesé mis pecados, leí la palabra de Dios y estoy limpio. No, la confesión de pecados tiene que ser como el respirar. Si dejas de respirar, mueres. Si dejas de confesar tus pecados, dejas de tener comunión con Dios. Dejar de confesar nuestro pecado es apartarnos del Señor. La confesión tiene que ser algo constante. Él nos enseña a buscar limpieza diaria cuando después de haber sido adoptados como hijos decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, y después ¿qué sigue? Padre nuestro, esa es la oración que Jesús nos dio. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, estás mirando al cielo, estás mirando al Padre, estás mirando a Dios. Te estás dirigiendo y nos estamos dirigiendo al Señor. Pero entonces, ¿cómo sigue? Perdona nuestros pecados así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Entonces, no es que nos estamos volviendo limpios. Esta es la declaración de Jesús hacia nosotros, que nos ha vuelto limpios y nos convierte limpios a través de la cruz. Y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿entienden? Y el texto lo está diciendo, ¿entienden bien lo que he hecho por ustedes? Y creo que esa pregunta es la que tenemos que trasladar hoy aquí a este lugar. ¿Entienden bien lo que Jesús ha hecho por ti? ¿Entiendes bien lo que Jesús hizo en la cruz por ti? ¿Lo has entendido bien? ¿Está claro en tu mente? ¿Has entendido la dimensión de la obra de Cristo en tu vida? ¿Le das el valor y la importancia que tiene? ¿Tiene para ti la obra de Cristo un valor mayor que todas las cosas que en tu vida tienes? Hay cosas valiosas en tu vida, pero la obra de Cristo es más valiosa que la obra, que las otras cosas valiosas para tu vida. Es más valiosa. Y esa es la pregunta que Jesús le está haciendo a sus discípulos. ¿Entienden bien lo que he hecho con ustedes o por ustedes? ¿Entendemos bien lo que Jesús hizo por nosotros al ver qué repugnantes, qué terribles éramos? ¿Entendemos bien esto que Jesús? ¿Qué deberíamos hacer si entendemos bien esto? Nunca deberíamos desprender nuestra relación con Dios. Nunca deberíamos apartarnos de Él. Nunca nos deberíamos apartar a través del pecado. Nuestra vida debe ser una vida integral en relación con Dios. Una vida de íntegra relación con Dios. Una vida de permanente relación con Dios. Jesús nos deja claro que los creyentes podemos también, además de recibir este perdón y esta limpieza de todo nuestro ser, también debemos amar a otros a través del amor que Él nos da. Dios nos está diciendo con esta limpieza, ahora puedes amarme porque eres limpio. Había uno que no estaba limpio, ¿cierto? ¿Quién era? Judas. Pero Él le está diciendo a los demás discípulos, ustedes están limpios, ahora ustedes pueden amarme. Y nos está diciendo a nosotros también, ustedes están limpios, ustedes pueden amarme. Pero Jesús nos dio una enseñanza, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el llamado de Jesús es también amarnos entre nosotros como creyentes. Entender que ese es parte de nuestra limpieza. ¿Por qué? ¿Por qué debemos amar a otros? ¿Por qué debemos amar a otros? Si hemos sido limpiados del pecado y sin ser justos, sin merecerlo, ¿por qué nosotros vamos a juzgar a otros y no les amamos? Si Dios no los juzga,
Si Dios no juzga a los demás y los ha limpiado como nos ha limpiado a nosotros, nosotros también estamos llamados a amar a los demás. Ese es el deseo que Dios tiene para nosotros cada día. ¿Y qué significa todo esto de amarnos los unos a los otros y de amar a Dios? ¿Qué significa todo esto que hemos dicho ahora? Y estamos delante de la cena del Señor. Dios nos dice hoy, si tú has recibido toda esta bendición, tú puedes celebrar conmigo mi victoria en la cruz. Lo que celebramos cada vez que participamos de la cena es la victoria de Cristo en la cruz. ¿Cuál victoria? Hemos sido limpiados y por eso nos podemos presentar delante de Él. ¿Cómo nos podemos presentar? Cantando, adorando, escuchando la palabra, tomándola como parte de nuestra vida, participando de la cena, amando al Señor, amando a nuestro prójimo. Y al salir, dice el texto, al salir, ¿qué tenemos que hacer? Tomen de mí y hagan lo que yo hice. Tomen de mí y hagan lo que yo hice. Así como yo lo hice, así háganlo ustedes también. Tomen de mí y hagan lo que yo hice. Padre amado, Señor, te damos gracias